noches y hoy jueves a las 8 de la noche iniciamos este programa y bueno, felicitar a todo el apoyo de soporte técnico que nos está apoyando para por primera vez inaugurar este espacio de los live realidades y verdades para todos ustedes, para que realmente ustedes se compenetren a lo que queremos hacer y es ayudar y ayudar a muchas más personas. Y bueno, como vieron, el tema del día de hoy es un tema bien importante que va a ayudar a buscar solución a tu caso de asilo en los Estados Unidos. Y qué mejor momento para que este 2023 realmente sea un momento de buscar tu residencia. Y tenemos todos los espacios creados que nos han permitido realmente demostrar de que muchas personas tienen muchos años esperando su entrevista de asilo, y si tú ganas tu asilo de forma inmediata, ya no vas a tener que esperar un año y un día. Ya puedes demostrar que tienes un año, 2 años, 3 años, inclusive 9 años. Personas que están esperando su entrevista de asilo, hoy en día, al ganar su asilo, va para una entrevista, gana su entrevista de asilo y al día siguiente puede ser residente. Pero ahora, ¿cómo lograrlo? Porque siempre les he informado de que comenzamos una lucha, iniciamos un apoyo para las personas, pero sin ustedes nosotros no podemos lograr o tener una solución. Yo puedo decirle todas las noches qué vamos a hacer, cómo vamos a buscar solución, pero si usted no se mueve, y siempre digo, tener fe sin obra no estamos haciendo absolutamente nada. Nosotros tenemos que decir, ok, tengo fe de que yo voy a ser residente de este país, pero ¿qué hago? Hoy me levanto, yo voy a agendar mi vida el día de hoy y yo quiero ser residente, como dice la señora Katiuska Rodríguez. Vamos a unirnos. Yo tengo ahorita planificado con todo el equipo de tanto del Movimiento Nacido del Pavimento como nuestra oficina privada, que en 3 meses nosotros nos vamos a planificar en cómo ser residente de este país en este 2023. Y eso lo debes saber tú, porque si juntos, si nos unimos, nosotros vamos a poder enviar todo como debe ser. Y eso sí, enviar es hacer una solicitud de entrevista, debe ir acompañado realmente que te llamen a una entrevista para que lo ganes. No, tampoco muchas de las personas tienen ese miedo de ser llamado a una entrevista, porque si me llaman, entonces a mí me dijeron que mejor no, porque mi caso es frívolo, entonces mejor que yo estoy ganando año. Realmente eso es ilegal. No debería ser que si usted pidió una cita, realmente usted vaya a discutir su caso de asilo. Ahora bien, no temas, uno, porque primero, muchos de los venezolanos, en el caso de los venezolanos, tenemos un TPS aprobado, inclusive Salvador, Nicaragua, tenemos TPS aprobado. Entonces, ¿por qué tener el temor de ser llamado a una entrevista de asilo? Porque si la entrevista de asilo pues se lo niegan, obviamente tú tienes un TPS aprobado, pero el TPS no te lleva a una residencia en este país. Quien te lleva a una residencia es tu asilo. Entonces, ¿qué es lo que debemos resolver? Tu residencia, tu asilo. Ahora, el TPS ahorita te brinda el estatus, ahorita puedes hacer mucho, tienes mucho beneficio, inclusive salir del país, pero un asilo es el que te va a llevar a una residencia. Y si hoy en la actualidad, en el mes de enero, informaron que realmente si tú demuestras, ganas tu asilo y demuestras que estás en el país por más de un año, ya eres residente. Entonces, en ese momento debemos prepararnos a ganar un asilo correcto. Un asilo que no pase un asilo frívolo o que no sea actualizado. Porque ¿qué pasará con aquellas personas que tienen 9 años, 5 años esperando un asilo? Pues obviamente cuando se presente ante el oficial de inmigración, ¿a qué se va a presentar la persona? A presentar un miedo creíble. Y el miedo creíble, después de 9 años y 5 años que estás acá en los Estados Unidos, que tu familia está segura, que tus hijos inclusive se están graduando o ya están en la universidad, ¿cuál es el miedo creíble que realmente nosotros le vamos a demostrar a un oficial? Por eso, el porcentaje de ganar un asilo ante un oficial de inmigración es muy bajo. Solo el 3% de casos presentados ante una entrevista ante un oficial de inmigración son negados y las personas pasan a un proceso en corte. Entonces, ¿cómo subir ese porcentaje para yo no entrar en el grupo de los 3% que no han ganado sus casos de asilo? Es muy sencillo, solo nosotros debemos planificarnos. ¿Y cómo nos vamos a planificar? Actualizar el caso. Muchos de los casos negados ante un oficial, ante UCI, es, por ejemplo, que usted hizo un caso de asilo con un preparador, con un gestor o con un paralegal, por ejemplo.
en el cual esa persona usted no la ha visto más nunca en la vida. O, por ejemplo, esa persona usted sabe que le dañó su caso de asilo o que realmente nunca le entregó un respaldo de lo que entregó, de lo que usted entregó. Usted le dijo, bueno, mire, sí, yo soy perseguido, aquí tiene mis fotos, aquí tiene mis documentos para que me lo traduzca. ¿Qué hacían muchas de las organizaciones, inclusive iglesias que supuestamente ayudaban al inmigrante y cobraban 500, $900 por introducir un caso de asilo? Y cuando nosotros hacíamos el apoyo al inmigrante, ¿dónde usted hizo su caso de asilo? Bueno, lo hice en tal iglesia, por ejemplo. Entonces, cuando esa persona se iba a la entrevista, ese inmigrante se daba cuenta que solamente entregaron una aplicación de la I-589 y que esa foto que entregó, esas evidencias que entregó, no fueron entregadas ante UCI. ¿Qué le pasa a esa persona? Obviamente el oficial ya no tienes oportunidad de entregar tus evidencias porque eso ya está prevaluado. Es decir, tú vas a ir a presentar ese miedo creíble a ver si lo que dice ese documento es verdad. Pero ¿qué pasa si tú llegas a esa entrevista y te consigues que el oficial solamente tiene la I-589? No tiene evidencia, no tienes la foto que entregaste. Entonces, simplemente te niegan el caso y pasas a una corte de inmigración. Entonces viene, obviamente, los gastos de un abogado de inmigración que tiene que buscar la defensa de tu caso. Y ahí pues se ganan los casos. Los abogados de inmigración, por supuesto, estudian para esto y ganas el caso. Pero, ¿por qué esperar ese momento? Hay un sistema que nos ofrece UCI, que es el sistema del derecho que tú tienes a saber qué expediente hay en UCI, lo que tú enviaste o lo que te enviaron ante UCI. Y eso se llama el FOIA. Y es el primer punto que vamos a hablar el día de hoy. Primero, debo confirmar realmente qué se encuentra en el Departamento de Seguridad de Estado. ¿Qué fue lo que me enviaron? Y no confiar en lo que le dijeron que le entregaron, porque tengo casos de personas que le entregaron una copia de su expediente, el preparador o la persona encargada de su caso le entregó un expediente de 300 páginas. Pero resulta que cuando esas personas fueron a la entrevista, lo que tenía era una I-589, la denuncia o una denuncia que hicieron. Y las personas dicen, pero es que yo mandé esto, yo pedí, por ejemplo, piden en las cortes, te piden, por ejemplo, deme el documento de propiedad del lugar donde usted estaba. Y usted dice, bueno, pero es que yo se lo entregué al muchacho, pero resulta que todas esas evidencias tienen un costo. Cada documento de su país debe ser traducido al inglés. Entonces, obviamente ahí vienen estos resultados cuando dicen, no, es que me lo hizo, por ejemplo, un notario me cobró 600 o $300. Ahí yo digo, Dios mío, pero es que ni siquiera alcanza el pago para las traducciones de esa persona. Obvio, no le mandó las traducciones, no le mandó las evidencias, solamente aplicó y esta persona tiene una copia de 300 páginas, pero en el Departamento de Seguridad no hay nada. ¿Cómo salvar su caso? Pues primero tenemos que pedir el FOIA. El FOIA es el que te permite ante UCI, tienes el derecho de saber qué expediente hay. Es lo primero que usted debe hacer y lo puede hacer de forma inmediata. Entra a la página web de UCI, por supuesto uci.gov, que es la página oficial en donde usted debe buscar información, no porque me dijo el amigo, el vecino, porque ahí es donde nosotros cometemos el error. O siempre ese momento que dicen pero es que me dijeron. No, me dijeron no, es su estatus, el estatus de su familia y usted es el que quiere ser residente. Así que usted puede entrar ante UCI, uci.gov y usted coloca FOIA, se escribe FOIA como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Ese es el link en donde ustedes van a entrar para que usted investigue por cuenta propia qué significa el FOIA, cuáles son las oportunidades que les da el FOIA. Y la oportunidad que le da el FOIA es que le van a mandar tal cual el documento que está en el departamento. Una vez que ustedes tengan a la mano esta documentación, ya ahí usted puede entregársela, bien sea a su abogado de inmigración que le va a llevar el caso, bien sea al preparador que lleva su caso de confianza, o nuestras oficinas, como usted quiera, o usted mismo vaya a verificar, porque oye, no tengo dinero para pagar nuevamente este documento. Usted tiene el derecho de hacerlo. Yo les brindo el espacio, pero si a usted se le complica, con gusto puede llamar a nuestras oficinas
Crecimiento del Inmigrante ofrecemos el servicio del blindaje del caso, de la revisión de su caso, cómo vamos a reforzar para que ese caso sea actualizado en el momento. Pero nosotros no arrancamos hasta que no haya este FOIA, este expediente, porque si no estaremos dañando quizás el caso. Quizás usted le dijo a esa persona que usted era perseguido político porque tuvo una situación como dirigente político, pero esa persona no le puso que usted era dirigente político. Entonces, en ese caso hay que buscar un abogado de inmigración para que haga una enmienda de su I-589. O sea, vienen muchas cosas que por eso es preferible que estos temas de inmigración o estos trámites, usted busque profesionales, personas realmente encargadas de actualizar su caso para que todo le salga muy bien. Por supuesto, si usted no sabe hacer el FOIA, también puede solicitar servicio del FOIA, tanto con abogados de inmigración o oficinas de trámites de inmigración, que ya sabemos todos los pasos que hay que hacer. Lo primero que llega acá a la oficina, llega una persona, mira, yo quiero saber qué pasó con mi caso. Obviamente lo primero que le voy a decir, vamos a hacer primero el servicio del FOIA, luego vamos a hacer el servicio de la revisión de su caso y luego vamos a ver cómo reforzamos su caso. ¿Ok? Entonces, hablamos del tema del FOIA. Allí, ya de una vez que tengamos este servicio o esta aplicación, si lo hacen ustedes, ahí entonces nos vamos a corregir qué fue lo que colocaron allí. Si la I-589 está bien, procedemos entonces a ver qué historia, qué pasó con su historia, si llegó allí, si llegó las evidencias. Si usted ve que no llegaron las evidencias, entonces usted debe reforzar sus evidencias según su historia. Si se lo hace un abogado de inmigración o una oficina en trámites, ya nosotros sabemos cuáles son las evidencias según su historia. Sí, porque muchas personas, mire, en la época, antes del 2018, las personas hacían el asilo y no tenían una experiencia como ahorita de la cantidad de personas que hay en UCI. Ahorita hay alrededor de 13 millones de casos parados ante UCI. Para el momento del 2014 o 2016, era muy difícil ver un asilo político venezolano, y esto comenzó a partir de 2014. ¿Qué pasaba en ese momento? Que en ese momento las evidencias que pedían, que solicitaban, era, si usted pertenece a un partido político, deme la constancia de su militancia. Si usted tuvo algún daño psicológico, deme el informe psicológico. Y si usted tuvo una denuncia, deme una denuncia. Es decir, todos esos casos antes del 2018 solamente tenían 3 evidencias. Esas 3 evidencias. Pero eso no es nada más hasta allí las evidencias. Las evidencias vienen según la historia de tu declaración de hecho, de tu declaración según la historia. Y si tú nombras en tu historia que estaba el vecino en el momento que el oficial te dio con un casco, el oficial o el juez te va a preguntar cuál es el nombre de ese vecino. ¿Cuál es el testigo? Y necesitamos testigo de ese vecino. Eso es una evidencia. Entonces usted nombró y empieza a decirle al oficial, no me acuerdo el nombre del vecino. Y empieza entonces el oficial a decir, bueno, ok, entonces, ¿tiene evidencias en el momento que le dieron con el casco? No, tampoco tengo, no tengo. ¿Y tiene evidencias puso denuncia? No, no tengo. Es decir, un no, no, no que te lleva a una negación de asilo. Entonces, vamos a verificar qué dice esa historia. Y según lo que dice la historia, o si usted dice, mira, no dije que mi vecino Pedro Ramón estaba ese día conmigo, señora Katiuska. Entonces, vamos a hablar dónde está Pedro Ramón. También salió del exilio porque le pasó tal cosa. Entonces allí buscamos al señor Pedro Ramón, le colocamos y le decimos testigo de su caso. Ahí ya tiene una evidencia de que alguien vio lo que usted le hicieron. Se me olvidó colocar la dirección donde sucedieron los hechos. Bueno, entonces vamos a buscar una noticia o una nota de prensa en donde digan ese hecho que usted vivió allí. Es decir, si en ese momento yo estaba en Naguanagua y fue la que golpearon, entonces vamos a buscar si hay una nota de prensa que hable sobre ese hecho. Ahora bien, vámonos más allá. O en la actualidad ya usted no está sufriendo de esa persecución, pero actualmente todavía existen evidencias de que en su lugar o en su caso, por ejemplo, mi caso es como dirigente político. Todavía los dirigentes políticos son desaparecidos, golpeados, son detenidos,
pasan las situaciones de que al estar detenido todavía hay presos políticos en cada uno de los lugares de detenidos por el régimen de inmigración, el régimen de Nicolás Maduro. Entonces esos son hechos demostrables en que usted puede decir, mire, aún si yo me regreso a mi país, me va a pasar lo mismo que le está pasando al dirigente tal y tal. Y entonces ahí está la evidencia de ese dirigente que ocupó su mismo cargo, o ese fiscal que ocupó su cargo, o ese abogado que ocupó su cargo, o a esa persona del departamento, por ejemplo, tengo un caso ahorita de bomberos, que sigue pasando los mismos hechos. O tenemos el compañero que todavía está en Venezuela y tiene pruebas de que aún los obligan a ir a las marchas. Busquemos esas evidencias. Eso es reforzar sus evidencias en la actualidad para que ese caso no pase frívolo después de 9 años anterior, 5 años anterior. Usted lo puede hacer. También, ¿qué puede hacer? Obviamente, vamos a ver acá el link, se los voy a dejar. El link del reporte anual de derechos humanos del 2022. Porque si usted solicitó un asilo en el 2014, eso cambió. Es más, yo no sé si le mandaron un reporte en ese momento, pero en el 2014, en el 2016, el reporte anual de derechos humanos de Venezuela no es el mismo. Ahí hoy en día, en el 2022, se está demostrando que aún existen presos políticos, que aún existen secuestros y personas torturadas. No es lo mismo del 2016. Entonces, si usted envía actualizado el reporte de derechos humanos del 2022, usted le va a dar forma a su asilo y el oficial va a entender que le va a dar miedo ir a Venezuela y no va a creer que Venezuela se puede pasear tranquilamente, hacer turismo en Venezuela, porque se va a dar cuenta que el mismo derechos humanos de Human Rights declara que realmente Venezuela es un país que siguen con persecución y usted va a ver tema de salud, tema económico, tema político, es decir, se va a adaptar al caso de usted. Y eso hay que hacerlo actualizado, porque si vamos a ir a hablar con el oficial de lo que le pasó en el 2016, obviamente el oficial le va a decir, bueno, pero de aquí a tantos años ya esto no procede. Mejor quédese con el TPS. Y lo va a dejar con el TPS. ¿Ok? Eso es algo importante sobre el reporte anual. Pero muchas personas se acostumbran a solamente dejarle el reporte anual. No, eso va acompañado, como ya les dije anteriormente, evidencias de su caso, testigos, refuerzo, las fotos. Las fotos tienen que ir con la foto, con un círculo, esa soy yo, con un pie de página, un pie de foto que diga el momento en donde me dieron con el casco. Si tiene la foto, por ejemplo, tengo casos de personas que mandaron una foto en el cual decía, esta foto, yo le decía, bueno, pero esta foto es de que, bueno, esa foto es donde me dieron el perdigón. Entonces la foto se ve la espalda de alguien y no dice nada. ¿Qué creen ustedes que va a ver el oficial? No, esa foto tiene que tener un pie de página en donde diga, esta es mi persona, Katiuska Rodríguez, en el cual fui, lo que dice la historia. Es como un resumen para nosotros demostrar qué es la foto. Eso no se hacía antes. Entonces, eso son cosas que nosotros vamos dándole apoyo al inmigrante para mandar esto bien, bien respaldado. Así que no te dé miedo, porque muchas personas dicen, pero ajá, ¿cómo yo actualizo el caso? En ningún momento vas a mentir. En ningún momento te estamos invitando a que vamos a actualizar con cualquier cosa. No. Otro de los puntos importantes que tú debes entender el día de hoy es que tú sigues siendo parte de una organización, no política, porque quizás muchas personas no siguen la política. Por ejemplo, ya yo no soy de Voluntad Popular, pero yo tengo una organización, se llama Nacidos del Pavimento. Soy defensora de los derechos humanos y sigo alzando la voz y salgo en múltiples, ¿cómo se llama? Apoyo al inmigrante, alzando la voz en contra del régimen de Nicolás Maduro, en prensa, en pantalla, en cualquier lado ustedes me ven allí, que yo estoy siempre alzando la voz. Eso para mí es una actualización de caso. Sigo alzando la voz. Ahora, sigo perteneciendo a la organización también del exilio, opositora del exilio. Yo soy opositora y pertenezco a la organización, ¿sí?, del exilio.
Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, usted fue a cuando hicieron la convocatoria del plebiscito, estaba aquí en los Estados Unidos, usted estuvo en una convocatoria porque usted quiso ir a tal organización porque estaban hablando del tema de Venezuela. Bueno, eso son evidencias de que usted sigue participando. No necesariamente tiene que estar en un partido político en los Estados Unidos. También le ayuda estar en una organización, ayudar como voluntario en una organización. Eso también lo ayuda en su caso de asilo. Entonces, ahí vamos nosotros dándole ese sentido a su asilo, lo vamos respaldando para entonces realmente después que ya esté bien tu caso, ahí es cuando nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar con ese paquete, vamos a solicitar el adelanto de entrevista. Ese es el otro punto. ¿Cómo solicitar el adelanto de entrevista? Por supuesto, no hablo de eso al principio, del adelanto de entrevista, porque si tú pides un adelanto de entrevista y te llaman y no te preparaste con tu caso de asilo, posiblemente seas el 3% de casos negados, frívolos. Una vez que ya tú envíes toda la documentación, todas las evidencias, las reforzaste o lo envías de una vez, envías la carta de solicitud de adelanto de entrevista. Ahora, muchas personas hacían esto anteriormente y les negaban o ni les respondían esa carta. Pero es que esa carta no es solamente, por favor, para que me adelanten la entrevista. No, esa carta tiene que tener un motivo. Yo necesito solicitar el adelanto de entrevista porque mi hijo, que es futbolista y trabaja, es deportista de, por ejemplo, Lecnona Fútbol, bueno, él lo invitaron a que fuera a Argentina. ¿Sí? Entonces, si yo coloco en la carta que necesitamos que nos hagan el adelanto de entrevista, porque ya tenemos 5 años, 9 años esperando una entrevista de asilo y estamos perdiendo el derecho de ser residente, ya fuéramos residentes de hace muchos años si me hubiesen llamado, entonces por eso yo necesito, porque le estoy quitando el derecho a mi hijo de movilidad. Y yo vine a este país porque yo quería brindarle un espacio de libertad a mi hijo y siento que no se lo estoy brindando porque estamos en los Estados Unidos y no podemos salir del país. Estamos trancados en un pasaporte y empezamos a explicar ese adelanto de entrevista según ese tema. Esto es un tema de una cliente que pues tiene el caso de su hijo en el cual pues no puede salir. Entonces, si nosotros enviamos la carta, entonces le enviamos la evidencia de que el hijo es de Lecnona, por ejemplo, de que el hijo fue invitado, tiene una carta de invitación para Argentina. Esos son los motivos de adelanto de entrevista. Otro motivo de adelanto de entrevista, todos tienen un motivo, créanme, porque los derechos humanos son así, tienen derechos humanos sin discriminación. Todos tenemos derechos humanos. Y si tú no eres residente, no tienes identidad, porque prácticamente no tienes libre movilidad, ahí empezamos a hablar de los derechos humanos. De cada uno de los derechos humanos que una persona que no está asistiendo a una entrevista de asilo, no estamos funcionando como debe ser nuestra vida, nuestra familia. Entonces, si tú trabajas y a ti te invitaron para salir a dictar una conferencia y no pudiste porque no tienes estatus en el país, entonces envía la carta de evidencia y explica qué está sucediendo en tu trabajo. Entonces, ¿qué va en esta carta? Pues obviamente, puedo perder mi trabajo. ¿Por qué puede perder su trabajo? Porque no es una persona que se necesita en el momento y es preferible darle trabajo a otra persona que pueda salir del país, que sea residente. ¿Qué está pasando con esta persona? Persona que tiene 9 años en el país, declarando sus impuestos, cumpliendo todo, pasó de forma legal. Entonces, ahí tenemos un motivo. Todos tenemos un motivo de estudios, de trabajo, de movilidad. Entonces, pues eso es la carta que yo quiero hoy decirte, porque sí se puede. Se puede ser residente del país si nosotros realmente hacemos todo paso a paso, con calma, agendándonos, diciendo, bueno, yo hoy me dedico, este mes me dedico a blindar mi caso, este mes me dedico a prepararlo y me envío la carta de entrevista. Y si lo hacemos todos en grupo, que es lo que estoy haciendo el llamado, nosotros iniciamos un censo en el 2022
De hecho, tuvimos varias entrevistas en agosto, pero ya iniciamos un censo para tomar la base de datos de muchas personas y ser presentada ante la OEA, ante el departamento de UCI, para demostrar que había muchas personas, o hay o existen muchas personas con casos que necesitan ser llamados a una entrevista. Nosotros nos fuimos para la ciudad de Washington, D.C., fuimos a Washington, D.C., nos reunimos con el doctor Almagro, planteándole no solo la situación que estaban pasando las personas en frontera, sino que mientras más personas también venían por frontera, mientras estas personas estaban siendo procesadas en corte, también los casos de asilos afirmativos estaban siendo parados. Entonces, tenemos engavetados, cuando decimos engavetados, casos de asilos afirmativos para darle solución a los casos en corte. Entonces era un problema muy grave. Entregamos ante el Departamento de Seguridad de Estado y en estas reuniones, pues el motivo era la falta de oficiales, de funcionarios que pudieran hacer las entrevistas y que no nos preocupáramos que ellos iban a colocar 80 funcionarios más para brindar el apoyo a estos casos que estaban parados ante UCI. Pues nosotros, gracias a Dios, entre el censo que hicimos, entre la demostración que hicimos en Washington, pues entonces en el mes de octubre, iniciamos en el mes de octubre y comenzaron a llamar a todas las personas desde el 2014, comenzaron a llamar las personas del 2014 al 2016. Ya nosotros como organización estábamos completamente seguros que ya para el 2023 iban a ser llamados muchas personas. Nosotros estimábamos que era hasta marzo, pero resulta que también no podemos olvidar la lucha de la reunificación familiar que llevamos desde hace 2 años. Ustedes saben que tengo hace 2 años trabajando en frontera, haciendo censo para reunificar a las familias y pues gracias a Dios vino el paro humanitario, pero justamente cae el 18 de octubre. Por supuesto, todos nosotros y todas las familias decíamos, bueno, vamos a parar el caso de los asilos engavetados porque debemos ahora reunirnos con nuestra familia y comenzó el paro humanitario. Por supuesto, ya estas llamadas se quedaron todavía ahí como, bueno, engavetadas, vamos a darle solución al paro humanitario y ya viene el paro. Sé que hay muchos trámites parados ahorita también, como muchos me decían por allí, hay los paroles también engavetados que introdujeron en octubre. Eso es un colapso, sí, ante UCI, pero están dando respuesta si usted hace todo correctamente. Creo que el error aquí de nosotros desde hace muchos años es dejar que un caso de asilo tuviera más de 1 año parado ante UCI, porque nosotros tenemos después que enviar la documentación y el adelanto de entrevista, señores, todas las semanas enviar comunicado, hacer request ante UCI a ver qué ha pasado con mi caso. No olvidar nosotros mismos nuestro caso. Nuestro caso, cada vez que se nos presente una invitación, enviar el respaldo de la invitación. Necesito que me den apoyo en la entrevista ya que me invitaron a una convención. Necesito que me den el apoyo, el adelanto de entrevista porque tengo que hacer un cambio. O sea, tantas cosas que podemos hacer. Pero nosotros simplemente dijimos, bueno, no sé por qué no me llaman. No sé, no. Usted tiene derecho y es su caso y usted es la principal persona que se debe mover. ¿Sí? Por supuesto debemos buscar a las personas que sepan hacer estos trámites para que se haga de forma correcta y usted tranquilamente, mientras que usted está trabajando, mientras que usted está con su vida, realmente tenga personas que le están haciendo su trámite para lograr lo que queremos hacer como residentes. Ser residentes de este país en el 2023. Lo comenté en el 2022. Señores, es el momento para ser residente y créanme que si este 2023 lo logramos, ahorita tenemos a una invitada especial en el cual me emocioné mucho porque cuando me dijo que hizo el censo, cuando nosotros por primera vez colocamos el censo en nuestra página web, en la página web sacamos la promoción de ayúdanos, vamos a ayudarnos todos, vamos a unirnos, vamos a demostrar. Y pues la invitada de hoy se censó. Hoy en día le estamos apoyando y le dije, no te voy a cobrar absolutamente nada porque
también creíste en nosotros, creíste en nuestra lucha y quiero regalarte porque qué emoción lo que tanto yo decía. No solo aprobar su caso de asilo, sino que realmente de una vez aprobándosela, le dieron la residencia. Tiene la posibilidad de la residencia, ser residente y no tenía que esperar ya el año. Ya anteriormente, como tenía 9 años, simplemente el comunicado es hacerle la residencia y nosotros con todo gusto le vamos a brindar este espacio. Mi nombre es María Fernanda Polanco y yo estoy aquí para compartirles una historia, nuestra historia de algo maravilloso que nos está pasando, una bendición que estamos viviendo y de unos angelitos que pues Dios puso en nuestro camino para que nos ayudaran y nos siguieran llenando de bendiciones. Hace casi 9 años, perdón, mi esposo y yo introducimos nuestra solicitud de asilo político. Como muchos de los que están seguramente viendo este video, estábamos esperando que nos llegara una entrevista que honestamente después de tanto tiempo pensamos que nunca iba a llegar, pero nos llegó. Nos llegó y quiero compartir esa noticia con ustedes porque yo sé que muchas personas han perdido quizá la esperanza de que algo ocurra con su asilo político. Lo cierto es que en diciembre nosotros fuimos convocados a la entrevista, fuimos a la entrevista y en enero nos llegó nuestra anhelada aprobación. Muchas personas me preguntan qué hice para que me llamaran o qué hicimos para que nos llamaran. Honestamente, yo no puedo decir a ciencia cierta, yo hice esto, hice aquello, hice ciertas cosas para tratar de agilizar esos reclamos, pero una de las cosas que hice fue completar el censo que tiene Katiuska. Creo que lo tiene en su Instagram y si no, pueden contactarla. Yo soy súper seguidora de Katiuska, todos los lives, todo, no me pierdo nada de lo que ella hace. Y en la oportunidad que ella conversó lo del censo, a mí me interesó porque ella está haciendo un maravilloso trabajo junto con Jesús y todo su equipo, un maravilloso trabajo de recopilar todos esos casos que tienen mucho tiempo esperando para meter un reclamo al gobierno de los Estados Unidos, donde pues solicitando que hagan algo con esto. Y si eso ayudó o no, no lo sé, pero sí siento que es algo importante que no nos cuesta nada hacer y es una recomendación que hago que se inscriban en ese censo. Entonces, nos aprobaron y al poco tiempo de eso, aprobaron también, salió otra noticia, que a partir del 2 de febrero ya las personas que tuvieron un asilo aprobado, si ya tenían más de un año en el país, calificaban para su residencia. Entonces, como les dije, yo no me pierdo ninguno de los lives que hace Katiuska y recientemente ella hizo un live y en ese live se estaba tocando el tema de los asilos, de los atrasos y todo esto. Y estábamos conectados mi esposo y yo desde el Instagram de mi esposo, de José Sandoval, y yo le escribí como para darle ánimo a las personas que estaban allí, que nosotros después de casi 9 años tuvimos nuestra entrevista y todo esto. Pues tuve la suerte de que Katiuska leyó el comentario y allí en vivo me dijo, José Sandoval, porque estaba desde la cuenta de mi esposo, no puede ser, qué buena noticia, ¿sabes qué? Tú ya calificas para la residencia y te voy a regalar el trámite de la residencia. O sea, definitivamente una bendición, por eso digo que unos angelitos que Dios puso en nuestro camino. Y efectivamente me reuní con Katiuska, la conocí en persona junto con Jesús. Son unas personas maravillosas. Ya yo sabía que eran maravillosos porque toda esa información que Katiuska comparte por sus redes sociales, información valiosa y totalmente gratuita, ya eso me hacía ver que era una persona maravillosa. Entonces, pues conocerlos en persona fue una bendición. Ellos estaban súper emocionados por esta noticia de nosotros, o sea, se alegraron de nuestra alegría, de saber que sí están haciendo algo, de que ellos estaban seguros, pues que inmigración, porque ya Katiuska tenía información de que ellos iban a empezar a llamar por Tampa, nosotros estamos en Orlando, iban a empezar a llamar por Tampa, incluso Katiuska me dijo algo que a mí me dijeron en la entrevista, que es que ellos se van a mudar de sede y van a tener una sede más grande y van a empezar a llamar más personas. Entonces, pues ahora estamos en el proceso de tramitar nuestra residencia de la mano de Katiuska y de Jesús, que nos dieron ese regalo maravilloso para mí y para mi familia. Y estamos pues muy felices. Y yo quiero compartir con ustedes dos cosas. Uno,
que no perdamos la esperanza, que sí, aquí estoy yo, de carne y hueso, María Fernanda Polanco, me llamaron después de casi 9 años para mi entrevista de asilo, me llegó mi aprobado, ya somos asilados en los Estados Unidos después de esperar tanto tiempo. Además, los que estaban en ese live de Katiuska, que sí lo cumplió, o sea, Katiuska está y Jesús nos están ayudando en todo nuestro proceso de residencia de una forma súper profesional y maravillosa. De verdad estoy muy contenta de haberlos encontrado a ellos, estoy contenta de todo este proceso que estamos viviendo y me siento afortunada y bendecida y de verdad que yo pienso que no tenemos que perder la fe, no tenemos que perder la esperanza, siempre, siempre mantenerla. Y lo otro es que llenen el censo porque no hay nada que perder y sí hay mucho que ganar. Y Katiuska y Jesús están trabajando muy, muy fuerte para ayudarnos. Me encanta ver venezolanos que están haciendo cosas maravillosas para ayudar a otros venezolanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final de este live y quiero agradecer a las personas que participaron como estos grandes testimonios que hacen que día a día nosotros podamos seguir creciendo y creciendo mucho más solo para ti. Y todas esas preguntas que han hecho durante todo este live, a través de lo que ustedes ven en pantalla, podrán entrar a solicitar una cita, pero todo nuestro equipo va a estar apoyándolos en todas esas preguntas que hicieron en el día de hoy. Si tú estás interesado en saber, cualquiera de nuestro equipo te va a contactar, así que pendiente desde nuestras oficinas Crecimiento del Inmigrante para contestar todas esas inquietudes y todas esas dudas que ahora tú quieres, te nacieron en este live, porque estoy segura que quieres ser residente de este país, quieres darle solución a tus familiares y seamos ese filtro de llevar a más personas a que sepan la realidad y verdad de los trámites de inmigración. Así que a partir de mañana estaremos contactando a todas las personas. Este link, por supuesto, es a través de nuestra página web. Muy pendientes de este link, dice cita, pero es cita presencial, es para yo atenderlos aquí en mi oficina en Orlando, pero también si estás en otra ciudad, podemos atenderte a nivel telefónico. Es decir, usted va a colocar una cita telefónica, entra a la página web crecimientoelinmigrante.com, ahí está cita, hay una parte que dice cita presencial, si usted quiere venir a conocerme o compartir conmigo y estar aquí en Orlando, por supuesto que sí. Pero también está la telefónica. Usted le da link a vía telefónica y cualquier pregunta que usted tenga, para eso estamos acá. Y si usted quiere un servicio, también estamos aquí con ustedes. Así que todo el equipo estará siempre apoyándolo en todas las inquietudes que usted tenga. Feliz noche, mi gente. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana para hablar de todo lo que vamos a hablar sobre los paroles humanitarios. 5 pasos importantes que usted debe hacer para que realmente le den solución a su caso de parol humanitario. Bendiciones, cuídense mucho, feliz noche.